Hacemos un viaje a 1873, porque en ese año un visionario, el doctor Gabriel García Moreno, decide construir y apostarle por la ciencia y la tecnología aquí en este lugar, el Observatorio Astronómico de Quito. Es que sí, nos encontramos a las afueras de la ciudad. Exactamente, el observatorio se construye en el Parque de la Alameda. Este diseño se lo debe a Juan Bautista Mentén, quien era un jesuita y quien toma los planos de Alemania, de otro observatorio, para darle vida aquí al mismo. Así que amigos, este espacio se inauguró en 1877. Están ustedes todos invitados a conocer hoy el Observatorio Astronómico de Quito. Vamos amigos. Amigos de Quito 360, y como les habíamos comentado, hoy nos encontramos ya aquí en la parte interna del Observatorio Astronómico de Quito. Estamos en una gran y grata compañía que nos va a ir guiando a nosotros en este recorrido sobre el Observatorio Astronómico de esta hermosa ciudad que tenemos nosotros. Así que por favor, bienvenida, y queremos que nos cuente usted un poquito, por favor, cómo nace el Observatorio Astronómico aquí en la capital. Bueno, el Observatorio Astronómico de Quito fue un gran sueño, el gran proyecto de Gabriel García Moreno. Dentro de todo su plan de desarrollo científico y tecnológico del Ecuador, él logra que con recursos 100% ecuatorianos, en 1873, se comience con la construcción del Observatorio Astronómico. Por supuesto, García Moreno no era astrónomo, necesitaba la ayuda de científicos pues, que colaboraran con el diseño, construcción y la implementación del proyecto del observatorio. El primer director fue el padre Juan Bautista Mentén, que era un astrónomo alemán, que fue precisamente quien ayudó con todo el diseño, que por cierto está inspirado en un observatorio alemán de la ciudad de Bonn, y también comenzó con la compra de los instrumentos y con las investigaciones. Qué excelente. Y oficialmente se inicia en 1873, pero se inaugura en 1877, ¿es correcto así? Sí, correcto. Aunque el edificio, como lo vemos hoy, no se finalizó hasta 1892. Fue otro director del observatorio, otro alemán que se llamó Guillermo Wigmann, que él fue quien concluyó el edificio como lo vemos hoy. Increíble. Entonces, para las personas que nos están viendo el día de hoy, vamos a hacer un viaje de 150 años en la historia, observando todo lo que tiene el Observatorio Astronómico de Quito. Excelente. Bueno, y ahora en la sala que nosotros estamos, ¿de qué consiste? Cuando la gente viene acá y hace los recorridos de un observatorio, esta es el primer área que visitan. Correcto. Nosotros, bueno, a partir de la inauguración del museo en el año 2011, cada sala se nombró según una constelación. Esta es la Sala Cruz del Sur y es la primera que los visitantes, pues al ingresar al museo, conocen los orígenes del observatorio. Entonces, aquí conocemos un poco de este sueño de García Moreno, de los inicios de la construcción por el padre Mentén y también de cuando la Escuela Politécnica Nacional y el observatorio pues se reúnen en 1964, porque estos son dos proyectos de García Moreno en sí, pero que ahora están juntos, ¿no? Y eso apoyó en gran medida a la investigación que se realiza aquí en el observatorio. Entonces son esos inicios, es el primer paso para conocer los orígenes del observatorio justo aquí desde la Sala Cruz del Sur. Entonces todos los visitantes al observatorio, ya les decíamos, comienzan en esta sala y aquí comenzamos pues con este recuento de la idea de Gabriel García Moreno, el viaje de los primeros jesuitas al Ecuador y por supuesto el rol que jugó el padre Juan Bautista Mentén como fundador del observatorio. Entonces por aquí vamos avanzando. Mira, y vamos a ver una representación del padre Mentén justo aquí, en la izquierda, ¿no? A mi izquierda ahora. Entonces, el padre Mentén, él tuvo ese rol pues de diseñador, gran conocedor de la astronomía y también pues como había trabajado y vivido en Bonn, en Alemania, y ese era uno de los mejores observatorios de la época, la estructura de este edificio es muy parecida al observatorio de Bonn. O sea, de ahí nació su inspiración para hacer el observatorio aquí en Quito, ¿no? Exacto, exactamente. Y muchos de los instrumentos también, los primeros instrumentos que él compra precisamente son alemanes. Claro. Pero eso tiene que ver también con sus orígenes. Por ser alemán era
lo que conocía. Y además hay que reconocer que los europeos en aquella época pues eran los más avanzados en temas científicos. Pues la estructura esta que tiene el observatorio con la torre central, las torres más pequeñas, es muy similar a ese observatorio de Bonn. Claro que esta es la versión un poco más modesta del observatorio, ¿sí? Tampoco había tantos recursos pues, para hacer un gran edificio, porque los observatorios de la época contaban con habitaciones, o sea, los astrónomos se quedaban a dormir para en el observatorio. Investigaciones. Exacto, y todo, porque claro. si tienes que trabajar en las noches, pues es mucho más práctico que luego en la madrugada pues te acuestes a dormir en un sitio, en una habitación mucho más cómoda. En el caso de Quito había que regresar a sus casas, ¿verdad? Que el padre Mente tenía una casa en el centro, entonces venía a caballo hasta acá. Por un problema de accesibilidad es que también él escogió la zona del Parque de la Alameda, porque se contemplaron, ese es un dato curioso, se contemplaron otros sitios, o sea, uno era el Chimbía, otro el Panecillo, porque por lo general los observatorios están en zonas más altas, permiten una mayor visibilidad, y en el caso de acá de Quito, recordemos que al oeste tenemos el Pichincha, que aquí está bloqueando una zona de las observaciones también. Entonces, pues nada, al final por un tema de conveniencia, de practicidad, seleccionó la Alameda y aquí lo tenemos hasta el día de hoy. Pero siendo realistas, era difícil irte en esa época de aquí al Chimbiano, imagínate. Claro, todo era, pero claro, completamente. Caballo, no había la accesibilidad que tenemos hoy día. Pero todo un hito para la época, ¿no? Haber construido el observatorio acá. De hecho, sí, este es el tercer observatorio más antiguo de Sudamérica. O sea, antes del observatorio de Quito solo se construyó el de Bogotá, en Colombia, el de Córdoba, en Argentina, y el tercero fue el de Quito, Ecuador. O sea, que tuvimos observatorio primero que Brasil, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, por supuesto que era algo muy novedoso, innovador. García Moreno sí creía en ese poder que tiene la ciencia para transformar la sociedad y desarrollar los países. Pero también tenemos nuestra área de vinculación. El museo es solo uno de nuestros servicios de los que ofrecemos, pero nuestra misión es cómo podemos llevar cada vez más la astronomía a la comunidad. Por eso colaboramos con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación, hemos capacitado a docentes y damos otros servicios para la comunidad en general, como las observaciones nocturnas, talleres, cursos para niños. Entonces es pues también la invitación de que si hay aficionados, o sea, todos nos hemos preguntado alguna vez qué hay en el cielo, qué hay en la luna, ¿habrá vida más allá? Y de niños nos pasa, uno mira las estrellas y quiere ver las galaxias, empieza a dibujar, a unir puntos y se va imaginando cómo es eso, ¿no? Y uno siempre se pregunta, ¿estará un espacio en Quito, aquí en la ciudad, donde yo puedo ir a hacer esas observaciones? Porque muchas de las personas que deben estar viendo, al menos cuando son desde niñitos, sueñan con eso, con ir y conocer. Entonces, aprovechando esto, para que les cuente un poquito, ¿cómo vienen acá al museo, los horarios? ¿Cómo funciona esto? Bueno, el museo está abierto de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5. Excelente, yo creo que nos queda clarísimo. Miren, amigos, la invitación está hecha. Como ven, los costos son bastante accesibles. El observatorio ofrece un espacio único en la ciudad donde se puede obviamente observar el espacio, que son las cosas que uno siempre de niño se ha preguntado. ¿Qué tal si las personas que nos están viendo les traen a su hijo, se comienzan a volver a enamorar de la ciencia, de todo esto que tantos años nos ha alimentado aquí al Ecuador? Y en verdad, estar en estas instalaciones para nosotros es increíble, porque nos damos cuenta de todo ese paso de años y cómo se ha acontecido todo se ha enriquecido, ¿no?, el conocimiento astronómico aquí en Quito, y que en verdad muchas personas no tienen idea de la importancia del observatorio astronómico. Exactamente. Y por acá este espacio también está bastante interesante. Bueno, aquí vamos a ir encontrando en el museo, en esta sala específicamente, esos primeros instrumentos que se fueron adquiriendo. Sí, exactamente. Y son tipos de telescopios, o sea, que se fueron adquiriendo. Hay unos objetos que se llaman instrumentos universales. Fíjense, el del centro es un instrumento universal, solo que de mayor tamaño que este pequeñito. Y se llamaban instrumentos universales porque se podían utilizar para varios fines. O sea, para ser exacto, esto vino en barcos, ¿no? En barcos y luego de animales de carga desde Guayaquil. Claro, aquí. Sí. Se demoró meses, solo en 3 meses. Oye, pero como digo yo, la visión también de Juan Bautista, ¿no? Menten, porque traer eso, mirar esto en Alemania y decir, no quiero que también esté en la ciudad de Quito, creo que había un compromiso súper fuerte con la ciencia aquí en la ciudad. Sí, y de hecho quiero mostrarles otros telescopios que en realidad se mandaron a hacer a medida para Quito. Es decir, no hay ninguno en el mundo que sea idéntico a esos.
una parada importante que tal vez no tiene que ver directamente con el Observatorio Astronómico de Quito y su historia, pero definitivamente sí con la astronomía. Galileo Galilei fue la primera persona que realizó observaciones regulares con un telescopio, es decir, que se encargó de noche tras noche ir anotando lo que observaba. De esta manera descubrió satélites de Júpiter, cráteres de la Luna, manchas solares, las fases de Venus, entre muchísimas otras cosas, y por ello es considerado el padre de la astronomía moderna. Esta introducción del telescopio en la astronomía cambió completamente la forma en que los científicos en la actualidad investigan. Por eso lo tenemos aquí en el museo, para inspirar a las nuevas generaciones a que sigan el ejemplo de Galileo y que su curiosidad les motive para seguir desarrollando la ciencia. Bueno, pues como les contaba, este es uno de los instrumentos que Wichmann manda a construir para el observatorio. Este está hecho a la medida en Alemania, especialmente para el observatorio de Quito, por lo cual podemos afirmar que no hay ninguno en el mundo que sea idéntico a este. En los antiguos observatorios solían haber siempre un telescopio como este, que se llama círculo meridiano. O sea, un círculo meridiano es un tipo de telescopio que solo está orientado en dirección del meridiano, es decir, en dirección norte-sur. Perfecto. Bueno, y ahora, ¿en qué sala nos encontramos en este momento? Esta sala se llama Andrómeda y actualmente tenemos una exposición que tiene que ver con la meteorología. Entonces, el pasado mes de marzo se celebró el Día Meteorológico Mundial, o sea, cada año se celebra, y preparamos esta exposición un poco para adentrarnos en este mundo de la meteorología que todavía en el observatorio se sigue desarrollando. Es decir, tenemos una unidad que se encarga exclusivamente del registro de los datos meteorológicos y de la investigación a partir de esos datos. Bueno, y me habías contado cuando iniciamos la entrevista que había un gran sueño, ¿no es cierto? Una meta, una visión. ¿Este es? Este es el gran sueño, o sea, ese es el que estamos tratando de conseguir los recursos para tenerlo algún día. La pregunta, ¿cuánto tiempo ya van tratando de concretar el Más sueño? de 20 años. Sí. El doctor López, el actual director del observatorio, él ha creído muchísimo en este proyecto y se ha encargado pues de todo el diseño y de dirigir O sea, ya pues, los planos, todo ya. los planos O sea, están más o menos hechos. nació en el 2004 el proyecto. ¿Y en qué consiste versus lo que tenemos hoy en día? Sí, bueno, quiero que se imaginen que cuando el observatorio se construyó, estas eran las afueras de Quito. Alrededor extremo de la los ciudad. edificios, claro, los edificios que estaban alrededor no existían. O sea, actualmente estamos en el centro de la ciudad con un gran problema que se llama contaminación lumínica, Ya. Ajá. que es pésimo para la astronomía. O sea, la contaminación lumínica es producto de mucha luz artificial que en ciudades muy pobladas como lo es Quito, pues ocurre, ¿no? En la noche, cuando observamos al horizonte, parece que es de día. Y eso es producto de la luz artificial. Ah, es producto de. Sí, eso se llama contaminación lumínica. Correcto. Pero Quito también tiene otros problemas que siempre han existido. Por ejemplo, el problema de la nubosidad, que hablábamos que son solo unas 60 noches despejadas al Despejadas que año, tiene, sí. es un número muy bajo, ¿no? Y esta zona de la Alameda en particular, aquí tenemos, por ejemplo, las montañas del Pichincha al oeste que nos están bloqueando una zona para las observaciones. Bueno, si combinamos estos factores, entre otros, necesitamos definitivamente un nuevo observatorio, ¿no? Claro. Esa es una gran necesidad. ¿Sabes qué es lo triste? 60 días al año tienes despejado y están cubiertos de contaminación aquí, ¿no? De los carros y de todo eso. Complicado poder ver aquí dentro del sector ahora, ¿no? Con el cambio climático, obviamente. Bueno, y un llamado también a nuestros políticos, ¿no es cierto? Miren, como en 1873, un visionario, doctor Gabriel García Moreno, vio lo que se podía hacer, le apostó a la ciencia, le apostó a la tecnología. Actualmente nuestras autoridades, quien esté o quien venga en un futuro, apuesten a la ciencia, a la tecnología, que hay mucho más que hacer. ¿Qué está pasando los de ahora, no? Qué bestia, ¿no? ¿Qué está O sea, pasando? eso digo, imagínate, hace tantos años, 150 años, le apostabas. Y hoy por hoy, ya 2024, que entre comillas se ha desarrollado todo mucho más, es como que hay ¿no? O sea, es un recorte mucho más grande, como digo, sin ánimo de meternos en el tema político, pero hay mucho que hacer aún en la ciencia. Ok, para entender el funcionamiento de estos telescopios, quiero que primero veamos esta pequeña maqueta que también se utilizaba en el observatorio para enseñar un poco de astronomía, ¿no? Perfecto. Este objeto de aquí, ¿qué será? El sol. El Sol. Eso es. Este de aquí, La Tierra. La Tierra. ¿Cómo vas a ver eso? esta, La Luna. la Luna. ¿Y este de aquí cuál será? A Caracas. Este Ese se me iría haciendo satélite que venía pasando. Si gira alrededor del Sol, es un planeta. Mercurio. ¿No? Mercurio, bien. o si está entre el Sol y Venus. la Tierra, o Venus. Ajá. Excelente. Entonces, miren, este tipo
Pensé que era el primer planeta cerca del Sol, ¿no? No, pero muy bien. Pero les faltó otro aquí, entonces. Les faltó el otro. No, porque este va a ayudarnos a entender un fenómeno que ya les voy a explicar y funciona con los dos planetas. ¿Okay? Perfecto. Entonces, miren, quiero que vean, cuando está alineado el Sol, la Luna y la Tierra, este es un evento que se llama eclipse solar. Entonces, lo que se ve desde la Tierra en un eclipse solar total es que la Luna va a tapar al Sol y por tanto se va a hacer de noche. O sea, imagínense, al mediodía vamos a ver las estrellas por unos minutos. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando es parcial, desde Ecuador es muy raro que se vea un eclipse solar total. El último que se vio fue como en el año 2006, pero solo en Galápagos. Por lo general lo vemos de forma parcial. Entonces lo que va a pasar es que la Luna solo va a tapar una parte del disco solar. O sea, lo vamos a ver como si fuera una fase de cuarto creciente o cuarto menguante al Sol. Cuando tenemos que está así, está alineado el Sol, la Tierra y la Luna, esto se llama eclipse lunar. Y lo que se ve desde la Tierra es la Luna roja. Imagínate cómo se iban a hacer las observaciones en esos años. Qué increíble, pero me encantó la explicación. Clarito. Ah, clarito. Sí, clarito. Sí, estos telescopios, fíjense que son más modernos. Estos, en cambio, fueron utilizados en la estación que el observatorio tenía en el Parque Jerusalén. De ahí que el sitio escogido para construir el nuevo observatorio, ese nuevo sueño, haya sido precisamente ahí. Y eso era una colaboración ecuatoriano-soviética. O sea, esos son instrumentos soviéticos. Por estos científicos que habían venido a colaborar con la Escuela Politécnica Nacional. Claro, no, y cada equipo tiene su función específica. No es que solo es un telescopio y ya está. O sea, hay varios. Uno piensa que con uno y ya está, pero mira, cada uno tiene su función respectiva, la antigüedad que tienen. Es espectacular esta área histórica que tienen ustedes. Ahora estamos justo debajo del círculo meridiano. ¿Se recuerdan el gran telescopio que vimos en la segunda sala, verdad? Ajá. Este de acá. Entonces, este es para entender la obra que necesitan los grandes telescopios cuando van a ser instalados. Entonces, esta es la base del telescopio. Y fíjense que tiene unos contrapesos que están conectados, ¿no?, con el telescopio, por acá. Y eso lo que permite es que el telescopio se quede quieto. ¿Se acuerdan cuando entramos el telescopio no se está tambaleando? Sí, sino que gracias se queda fijo según la necesidad del observador. O sea, si yo le muevo, le subo, se va a quedar fijo. Sí, el observador tenía que venir acá, sacar. No, eso se hace de forma solito, solo lo mueves ahí arriba, exacto, solo lo mueves y él se va a quedar quieto, pero es gracias a esta estructura que tiene. Tiene una estabilidad, ¿no?, que se quede y ahí se... Sí, exactamente. Entonces, es para que entendamos también a veces esta obra, ¿no?, que se necesita para instalar un solo aparato. Y mira, algo justo que iba a decir, mira el tema de la época, los muros todavía se conservan, estamos hablando de muchos años. Sí. El tema de la construcción se mantuvo, mira la piedra incluso y el trabajo, si ves la... Vengan amigos a ver por acá, el tema de la construcción para las personas. Este data de la época y fíjense en los muros, la construcción que se hacía en esa época, obviamente, para soportar el peso de todo ese aparato, ¿no? Sí. Pero el tema de cuántos años, mira, o sea, se mantuvo el tema de la infraestructura, ¿no? Por acá se Lo que puede ir estamos viendo. hablando. Y ahorita tenemos el sistema del tiempo. ¿En qué sale? Parece el tablero de Volver al Futuro. Si te fijas, ¿tiene algo que ver o no? No. Digo, ¿qué tiene que ver? ¿Sí o qué parece? ¿Qué Bueno, locura? Estamos en el sistema del tiempo, amigos. Vamos, ¿de qué trata? Esta sala nosotros le llamamos la sala del tiempo. O sea, ya hemos visto, para un observatorio es esencial determinar la hora exacta en que algún evento se produce, ¿no? Entonces, los primeros dos relojes que se compraron en el observatorio para proveer de la hora oficial a la ciudad de Quito fueron estos dos. Entonces, fíjense, siempre tenemos los relojes en pares, ¿verdad? El de la izquierda, este registra el tiempo solar o tiempo medio, y este el tiempo sideral, que es el tiempo de las estrellas. Recuérdense que equivaldría a 23 horas con 56 minutos por día. Amigos de Quito 360, y en este momento estamos en una sala espectacular, así que por favor cuéntenos un poquito en qué lugar nos encontramos en este momento. Bueno, ahora subimos hasta la torre principal del observatorio y aquí tenemos también el telescopio más importante, que es el telescopio MERS. Se le conoce así por el apellido de los fabricantes. El padre Menten, el primer director, lo mandó a fabricar a Alemania para el observatorio de Quito. Entonces, la estructura está diseñada para esta zona ecuatorial. Este es un telescopio que todavía funciona, o sea, de lo que hemos conocido en el museo, este es el único instrumento que sí sigue en funcionamiento porque es muchísimo más versátil. Este es un telescopio que también, a diferencia de, por ejemplo, el círculo meridiano que habíamos visto, que su movilidad es solamente en dirección norte-sur, este sí se puede mover hacia cualquier Los ex cardinales hacia cualquier ángulo. Y
cosa interesante de esta torre es que toda esta estructura, este domo, también se mandó a hacer a Alemania. O sea, las únicas partes que se abren son las compuertas, estas compuertas de los lados, la parte central del techo y las otras puertas. ¿Y cómo se abre eso? ¿Algún sistema que activa o sigue siendo manual como la época? Sí, es manual, es con estas manivelas, fíjate. Vengan amigos para que vean acá. Obviamente no lo vamos a hacer, ¿no? Pero con estas manivelas van subiendo, ¿no? Para que se puedan observar. ¿Y el tema del domo? Entonces, como el domo, este es un domo que se llaman domos ecuatoriales. O sea, fíjate que también está justo en esta dirección, ¿no? Pero toda la estructura gira. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una observación, por ejemplo, hacia este lado, ¿verdad? Que no tiene ninguna compuerta, igual lo podíamos hacer. Una pregunta, ¿los precios de los telescopios para las personas que estén viendo oscilan entre cuánto y cuánto? ¿Cómo podría ser? ¿O dónde encontrarían? Es otra pregunta. Me comentabas que les asesoraban, ¿no es cierto? Sí, o sea, pueden venir porque también eso depende de la finalidad, o sea, el objetivo que uno tenga. Porque de pronto comprar un telescopio de $10,000 para un niño que a lo mejor va a empezar a aprender no es factible. O sea, hay que conocer un poquito de ese antecedente, pero telescopios hay de cualquier precio. Nosotros lo que sí recomendamos es que se busquen uno que precisamente tenga seguimiento automático. Ya vienen con unos pads, entonces uno solo les configura con la ubicación geográfica en la que está. Por ejemplo, en este caso estamos en Quito. Y luego automáticamente buscas los objetos con el pad del telescopio. Entonces, uno que tenga seguimiento automático sería como una buena inversión. Pero de ahí de pronto, si estamos iniciando, no valdría la pena invertir en uno demasiado avanzado, sino ir conociendo nuestras necesidades, ¿no? Entonces, ahí sí les invito a una asesoría que a lo mejor podrían consultar llamando por teléfono o acercándose a una de las observaciones nocturnas acá al observatorio, porque va a variar. Hay una opción, aquí en el Ecuador se consiguen, pero a veces muy sencillos y muy simples, que como les digo, para principiantes podría funcionar, pero por lo general los nuestros son importados, ¿no? Entonces hay algunas marcas que son relevantes, que se pueden igual adquirir, pero mejor importarles. Amigos queridos, este día hemos tenido la bendición y la gran oportunidad de visitar el Observatorio Astronómico de Quito. Hemos aprendido un montón, como siempre le decimos, Quito 360 viene acá a aprender. Esperamos que este reportaje para despertar ese interés científico, obviamente con todo este espacio que ofrece la ciudad, ¿no? La verdad hemos hecho un recorrido bastante interesante, fueron 8 salas más la torre central. En las mismas hemos conocido de lo que tiene que ver con la historia del Observatorio Astronómico de Quito en esos 150 años. Exactamente, así que amigos, por favor, están invitados, vengan, conozcan, visiten estos espacios que están disponibles para nosotros los quiteños, para ustedes que están viendo Padre Familia, traigan aquí a sus niños, porque estos espacios, como digo yo, nos alientan y nos contribuyen a nosotros a seguir interesados por este tema científico, este tema astronómico, meteorológico, sismológico, toda esta belleza que nosotros tenemos aquí en la ciudad, lo pueden visitar aquí. Así que amigos, esto llega gracias al auspicio de Quito en 360, por siempre y para siempre, por supuesto. Correcto, amigos, así que no se pierdan, amigos, siguientes programas que los vamos a seguir nosotros publicando en Quito 360. Esto fue el Observatorio Astronómico de Quito y nos vemos pronto.